Buenas. Entonces, continuamos con el análisis de los temas de contabilidad de décimo. Ahora vamos a comentar un poco que la tasa básica pasiva, la tasa activa, la tasa efectiva y la tasa LIBOR. Iniciamos. ¿Qué es la tasa básica pasiva y cómo afecta a los que tienen préstamos? Muchas veces se ha escuchado el término de la tasa básica pasiva, TB TBP para fines de este documento. Sin embargo, no se le presta la atención que se debería y es un rubro de suma importancia ya que afecta a los que tienen préstamos e incluso también se relaciona con quienes tienen ahorros en alguna entidad financiera formal. La tasa básica pasiva es, según la definición del Banco Central de Costa Rica, BCCR, es la tasa de referencia calculada por el Banco Central de Costa Rica, que estima, en promedio, la tasa que pagan los bancos públicos y privados en el país y las entidades financieras por depósitos o ahorros en colones. Este cálculo lo hace el Banco Central desde 1981 y es la que sirve como referencia para que los bancos y otras entidades financieras puedan fijar las tasas que cobran por sus préstamos, principalmente los de vivienda. Así es como vemos por qué es tan importante estar al tanto de cómo varía la tasa, ya que puede tener una implicación en el bolsillo, ya sea al momento de que aumente la cuota por un préstamo o bien porque se reciba más intereses por los ahorros o inversiones que se tengan. Este porcentaje es dado a conocer por el Banco Central el día miércoles de cada semana y rige desde el jueves siguiente, y durante los 7 días posteriores, y se calcula con la información de las tasas de interés brutas negociadas por cada una de las operaciones de captación a plazo en colones durante la semana anterior al cálculo. Una vez que se tiene este dato, el resto de las entidades financieras entonces establecen sus tasas de interés, por un lado, las de los préstamos, que puede ser hacia el alza o lo que significaría un aumento en la cuota respectiva. Ahora, en caso de que se dé a la baja, puede ser por el contrario, generar un alivio al bolsillo, ya que podría pagar menos. En este punto es importante tener claro cuáles son las condiciones del préstamo, ya que no todos están ligados a este porcentaje. Hay algunos que se manejan de otra manera. Respecto a ahorros e inversiones, sí se ven afectados por lo que ocurra con la tasa básica pasiva, ya que es por medio de ella que las entidades financieras establecen cuánto pagarán a las personas que mantienen su dinero en su entidad. ¿Qué es la tasa activa o de colocación? Es la tasa de interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por préstamos otorgados, es decir, la que te cobra el banco por el dinero que te presta. La tasa activa o de colocación debe ser mayor a la tasa pasiva o de captación, con el fin de que las entidades financieras puedan cubrir los costos administrativos y dejar una utilidad. La diferencia se conoce con el nombre de margen de intermediación. Entonces, aquí lo que hay que entender es que cuando los bancos me prestan dinero, hay una tasa de colocación. Cuando los dineros, yo ahorro mis dineros, tienen una tasa de captación. Entre mayor sea la diferencia entre lo que me cobran por préstamos y lo que me dan en ahorros, es la ganancia del banco. Entonces, podríamos pensar que si la diferencia es muy alta es porque el banco quiere tener muchas ganancias. O la otra análisis que podríamos hacer es que si la diferencia es muy alta es que la operación del banco es muy cara. Una tasa de intermediación que sea baja significa que lo que me pide el dinero del banco por mis préstamos y la diferencia entre lo que le da a los ahorrantes por tener el dinero en el banco, si es alta, puede obedecer a cualquiera de esos dos elementos previamente citados, ya sea que es un banco muy caro en su administración o que en su defecto es un banco que quiere obtener muchos ingresos a través de sus transacciones. ¿Qué es la tasa efectiva en dólares? TED.
La tasa en dólares, la tasa efectiva en dólares es un promedio ponderado de las tasas de interés brutas en la captación a plazo en dólares para cada uno de los plazos ofrecidos por los intermediarios financieros y del endeudamiento externo, captación a plazo con no residente, préstamos directos y líneas de crédito en dólares de las otras sociedades de depósito OSD. Este promedio se redondeará al punto básico más cercano, que es la tasa LIBOR. La tasa LIBOR, London Interbank Offer Rate, es una tasa de interés determinada por las tasas de los bancos que participan en el mercado de Londres. Se ofrecen entre ellos para depósitos a corto plazo. La LIBOR se utiliza para determinar el precio de instrumentos financieros como por ejemplo, derivados y futuro. Ahora, ¿cuál es el papel del Banco Central en el manejo de los tipos de cambio? El Banco Central de Costa Rica, BCCR, calcula y publica mensualmente el índice del tipo de cambio efectivo real, el IT-CER, CER, que utiliza ponderadores móviles en función de la importancia relativa del comercio del país con los principales socios comerciales, conforme las mejores prácticas internacionales. A través de las siguientes preguntas y respuestas trataremos de explicar por qué existe una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de las divisas extranjeras. Entonces, para el análisis nos queda María tiene una factura por pagar de $500 americanos, pero la cuenta en donde debe depositar el cheque está en moneda local. En Costa Rica la moneda es CR colones. ¿Qué debe hacer María? Y la siguiente interrogante que vamos a tener es, María tiene diferentes gastos en colones, pero en su bolsillo solamente tiene dólares. ¿Qué debe hacer María? Entonces, vamos a analizar las respuestas a estas dos preguntas.